Un típico costo fijo es, por ejemplo, Sueldo. la depreciación, digamos, del edificio, ¿no? La depreciación no varía, ya sea que producimos una unidad o 20.000 unidades, la misma, ¿no? O de los muebles y enseres también. O de la maquinaria también, ¿no? Siempre y cuando sea por la línea recta, ¿no? Ahora, si es de la maquinaria, la depreciación es por horas de uso, ahí es costo variable. Pero si es por la línea recta, de acuerdo a la antigüedad, por el transcurso del tiempo, entonces eso es costo fijo. Bueno, hay varios costos fijos y otros son variables, ¿no? Básicamente los costos fijos no varían según la cantidad de producción o ventas, ¿no? En cambio, los costos variables parten del origen con esta tendencia pendiente positiva, ¿no? Costo variable, por ejemplo, en una industria es la materia prima, el más típico de costo variable, ¿no? En una mueblería, si produce muebles, escritorios, vamos a suponer, de madera, la madera será uno de los costos variables, ¿no? Principal probablemente. Así que si producimos nada, nada de materia prima, cero, cero, de ahí parte, ¿no? Si nada producimos, nada de madera necesitamos. Si producimos 10 escritorios, necesitamos cierta cantidad de madera, ¿no? De materia prima, costo de materia prima. Y si aumentamos más la cantidad, más materia prima, ¿no? De acuerdo a eso varía, por eso es variable, ¿no? Hay varios otros ejemplos, ¿no? Varios otros ejemplos. Como decíamos, la depreciación de la maquinaria, si es por horas de uso, sería costo variable. Luego, los costos totales. De aquí parte, del punto desde donde nacen los costos fijos con la pendiente de los costos variables, ¿no? Estos son los costos totales. Y los ingresos totales son siempre del origen también, con pendiente positiva, ¿no? Por supuesto, esta inclinación tiene la función de ingresos totales. Es decir, que el punto de equilibrio es este. Que algunos dicen es un área de equilibrio porque por el margen de error en las estimaciones no es del todo exacto, ¿no? Pero por ahí está el punto de equilibrio, en la intersección de estas dos rectas, ¿no? Así que esta es la cantidad de equilibrio y este es el ingreso total, que es igual al costo total que viene a ser de equilibrio, utilidad cero. Producimos y vendemos más de esa cantidad y tenemos utilidades, ¿no? Esta partecita de acá, si quieren, la marcan y área de utilidades, ponen aquí, utilidades, donde está el cursor, utilidades, esta es zona de utilidades. En cambio, si producimos y vendemos menos que esta cantidad, tenemos esta zona de acá, que es área de pérdidas, pérdidas. Este es el punto de equilibrio, ¿no? Donde ni gana ni pierde la empresa, digamos, ¿no? Por supuesto, el punto de equilibrio no es un objetivo para las empresas, no buscan estar en equilibrio las empresas, ¿no? A menos que sea una entidad de beneficencia, que no tiene fines de lucro. Normalmente las empresas tienen fines de lucro, es lo más normal, ¿no? Entonces buscan estar en esta zona. Pero el punto de equilibrio sirve para estas empresas como una referencia o un límite del punto hasta donde pueden disminuir sus ingresos o pueden aumentar sus costos, ¿no? Porque es el límite mínimo de sus actividades, digamos, ¿no? Porque después de eso ya estarán pérdidas. Entonces, desde ese punto de vista es útil el punto de equilibrio, saber cuál es su límite inferior de actividades, hasta donde puede soportar la empresa que bajen sus ingresos, digamos, ¿no? Para aplicar, la forma que se aplica en este caso es esta. El costo fijo en el numerador dividido entre esto que se llama margen de contribución. Es 1 menos el costo variable, es esto. Costo variable sobre las ventas netas. Para aplicar esta fórmula, sin embargo, es indispensable tener el estado de resultados en el formato del margen de contribución.
¿no? Es necesario. De otra forma no se podría utilizar esta fórmula. De la forma tradicional, aquí por ejemplo tenemos un pequeño esquema, pueden ir copiando esto. El esquema o enfoque tradicional, según el método o enfoque tradicional, este es el que sabemos, ¿no? Entonces decíamos esto, que tienen que saber además de memoria, ¿no? Y hemos comentado que un estudiante de esta carrera, de las carreras de ciencia en general, ya sea de ingeniería financiera, de contaduría o de administración o de ingeniería comercial, si bien en algunas otras carreras como digamos en administración no es tan indispensable que conozcan el mínimo detalle de cómo se actualizan las depreciaciones o cómo se calcula el impuesto a las utilidades. No es tan indispensable pero para un estudiante de contaduría, de ingeniería financiera es súper básico saber el movimiento de las cuentas, ¿no? Qué significa cada saldo, y si no mínimamente para todos, mínimamente la estructura, ¿no? La estructura. Ya no vamos a comentar esto, ¿no? Entonces, de esta forma, debemos trasladar a este otro formato que es según el método del margen de contribución. El estado de resultados en este formato se anotan los ingresos totales menos los costos variables del margen de contribución. Luego se restan los costos fijos y da la utilidad imponible, igual que acá, ¿no? El mismo resultado tendría que ser. Pero de todas estas cuentas tenemos que ir clasificándolas, ¿no? Por ejemplo, los ingresos totales serían todas las ventas y los otros ingresos, esos serían los ingresos totales. Luego, en los costos de venta habrán variables y fijos, ¿no? La mayoría serán variables de los costos de venta, la mayoría, ¿no? Algunos serán fijos, como si es una empresa industrial, aquí la mayoría serán variables, el costo de materia prima, mano de obra directa, etc. En cambio, serán fijos, como decíamos, la depreciación del edificio de fábrica, luego que los sueldos de gerencia, alquileres del ambiente de fábrica, etc., ¿no? Luego, de los gastos de operación, la mayoría serán fijos también, la mayoría serán fijos, pero algunos habrán variables, ¿no? Publicidad, por ejemplo, puede ser variable, ¿no? Pero varios serán fijos, ¿no? Sueldos de la secretaria, por ejemplo, a la secretaria le pagamos lo mismo, ya sea que produzca 1000 unidades la empresa o 20.000 unidades, ¿no? Y de otros gastos lo mismo, ¿no? Algunos serán fijos, otros serán variables. Después de esa clasificación, entonces sí podemos aplicar esta fórmula de acá. Esa clasificación y exponer en esta forma tiene varias ventajas, pero también algunas desventajas, ¿no? Una de las limitaciones es que a la hora de hacer la clasificación, con toda certeza, si a todo el curso le damos un estado, cualquiera de los de la práctica, y les pedimos que lleven a esta forma, con absoluta seguridad, la gran mayoría no clasificarían igual, ¿no? Para unos un costo va a ser variable, para otros va a ser fijo. Uno seguramente se va a equivocar y el otro no, pero hay algunos costos que se denominan semifijos o semivariables. Ahí es donde es el problema, incluso para expertos en la materia, como algún rato hemos comentado, expertos, docentes titulares en la materia de costos, pueden clasificarse relativamente distinto, ¿no? Porque a uno le va a parecer un costo semifijo, le va a parecer más variable que fijo, y al otro le va a parecer más fijo que variable, y entonces varía un poco el contenido de este estado. Es una de las limitaciones. Tiene algunas ventajas, como se enuncia en el texto, hay una lista de ventajas, ¿no? Que puedes saber cuándo varía el precio, cómo afecta el punto de equilibrio, etc. Pero nos vamos a abocar en esta parte a la aplicación de una fórmula equivalente a esta, pero esta es cuando está en este formato. Vamos a ver una forma equivalente a esta cuando está en la forma tradicional, que es esta forma. Esta. X, que es como ven aquí, las ventas de equilibrio.
en unidades monetarias, quiere decir, en bolivianos, en dólares, según cómo esté el balance, el estado de resultados. Igual a un cociente en el numerador, los gastos de operación, menos la diferencia entre otros ingresos y otros gastos es este de acá, entre otros ingresos y otros gastos, dividido entre el margen de utilidad bruta, es este, margen de utilidad bruta. Cuando hablamos de margen de utilidad bruta en análisis, nos podemos referir a dos. Uno es el margen de utilidad bruta añadido al costo de ventas, es decir, este de acá. ¿Cuánto representa la utilidad bruta en el costo de ventas respecto al costo de ventas? ¿Cuánto añade de todo lo que le cuesta vender a la empresa? ¿Qué porcentaje añade como utilidad bruta? Ese es el margen de utilidad bruta añadido al costo de ventas y la fórmula es utilidad bruta dividida entre el costo de ventas. Pero este no es el que se utiliza en la fórmula, sino el otro que es el margen de utilidad bruta contenido en las ventas. De cada peso de ventas, ¿qué porcentaje es la utilidad bruta? Ese es el que se utiliza en la fórmula. Es decir, utilidad bruta dividido entre ventas, como está aquí. Ese es el margen de utilidad bruta contenido en las ventas. Y así nos da el volumen de ventas en equilibrio. ¿Cuánto necesita hacer de ventas la empresa para estar en equilibrio? A ver si han copiado. Yo creo que han copiado, ¿no? Listo para pasar a otra imagen. De todas maneras, esto está en el texto, les digo enseguida en qué página. La página 46. Así parecido está esto, ¿no? Solo que no está esta relación de las flechitas, ¿no? Bueno, igual voy a subir esta imagen hoy día mismo, después de las clases, a la tarde. Todas las que nos falta por subir. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a cambiar de imagen un segundito. A ver, es que copien este estado de resultados por este de acá de la izquierda. Sea el estado de resultados de la gestión 2019, ventas netas, ¿no? Todo esto, copie por un momento. Este no.
copiar, ¿no? Entonces, seguimos. Bueno, igual van a seguir copiando si es que no han terminado. Aquí les dicto al pie del ejercicio. Se pide, escriban, se pide estimar hasta cuánto pueden disminuir las ventas en esta empresa. En la gestión 20. De manera que no impliquen pérdidas de gestión. Abren paréntesis, ventas en equilibrio. Ventas en equilibrio. Cierran paréntesis, punto y coma. Considerando que se aplicará el mismo margen de utilidad bruta. Coma. Se incurrirán en los mismos gastos de operación. Y se registra. ¿Qué dijo? ¿Se podría repetir, por favor? Ya, decía, se incurrirán en los mismos gastos de operación. Y se registrarán aproximadamente los mismos otros ingresos y otros gastos. Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver, a simple vista, si observamos este estado de resultados del año 2019 en esta empresa, y si nos dijeran que además hay cierta tendencia a que disminuyan las ventas, en los últimos años están disminuyendo las ventas, entonces será útil saber para los directivos o los gerentes de la empresa, saber hasta cuánto pueden soportar que bajen sus ventas, ¿no? De manera que todavía no haya pérdidas, aunque sea utilidad cero, que sería el punto de equilibrio, ¿no? Hasta cuánto pueden disminuir sus ventas de manera que no produzcan o impliquen pérdidas de gestión, aunque sea cero. Y a simple vista uno diría, si con 450.200 tenemos una ganancia de cerca de 60.000, ¿no? 59.000. Entonces podríamos soportar que bajen hasta esos 60.000, más o menos, que vendría a ser cerca de 390.000, ¿no? Da la impresión que la respuesta estaría cerca de 390.000. Vamos a ver si es así. Entonces, con esta fórmula vamos a saber. Esa es la fórmula que hemos escrito anteriormente. X, ¿no? Las ventas de equilibrio, igual. Cociente, arriba, los gastos. Todos los elementos de la fórmula de la derecha tienen que saberse estimado previamente, ¿no? Como acá nos dicen que en esta próxima gestión más o menos se va a gastar lo mismo en gas de operación, es 170.000, estos de aquí es 170.000, creo que me equivoqué, ¿de dónde he sacado 76.000? Sí. A ver, vamos a ver. Haremos la prueba. Creo que he escrito mal nomás acá. Escriban aquí.
tendría que haber sido gas de operación, es 170.000. Ustedes escriban así, no es 76.000, esta vez la utilidad yo anotado. Tiene que ser esto, 170.450, aquí. 170.450 en lugar donde está aquí la manito del cursor, ¿no? Gas de operación, 170.450. Menos la diferencia entre otros ingresos y otros gastos. Estos también se estiman similares, dice. Esto menos esto, ¿no? Eso se estima previamente. Eso dice que no va a cambiar en la próxima gestión, va a ser aproximadamente lo mismo. Además, son pequeñas cantidades que no influyen en el cálculo del punto de equilibrio, ¿no? Dividido entre el margen de utilidad contenido en las ventas. Este margen de acá de arriba. Dividimos, a ver si ustedes dividen, utilidad bruta entre costos, entre ventas más bien. Estas ventas de acá. Esta utilidad bruta en ventas, dividido entre las ventas netas, en 4 decimales vamos a usar, aunque hay más, pero en 4 va a ser suficiente, ¿no? Así que, a ver, veamos si alguien tiene una calculadora para ver si yo me he equivocado al copiar alguna hoja de cálculos adicional o este cálculo estaría mal. Vamos a ver. 170.450, ustedes resten. Eso es 4.262. Bueno, habría que sumar los 1.880, ¿no? Para ver por la regla de signos, y eso dividimos en 13% de margen de utilidad. Sí, da otra cantidad. A ver. Bueno, el error va a servir de ejemplo para ver que cómo podemos verificar si está bien o no un ejercicio, ¿no? Entonces yo al hacer los cálculos he cometido ese error, ¿no? He puesto otra cifra y esto está mal también, porque a ustedes ¿cuánto les da? 306.000, acabo de ver. 306.581. Y a ver, vamos a ir corrigiendo, ¿no? 306.000, ¿cuánto? 581. Ya, 306.581 pongan acá. Ya vamos a ir corrigiendo. 306.581. Estamos corrigiendo esta cifra y aquí a 306.581, ¿no? A ver, entre todos vamos a ir corrigiendo esas cifras. Ahora vamos a verificar. Aquí como prueba, estado de resultados, gestión 20, y anotamos esto. Después voy a comentar estos resultados, ¿no? Todo esto está mal ahorita, todo esto de acá. Ustedes van a escribir otras cifras. La estructura es la misma, ¿no? Ventas, nets, menos costo de ventas, todo esto tenemos que hagan. A ver, copio primero la estructura y enseguida llenamos las cifras, ¿no? Licenciado, una pregunta. Sí. Para sacar el resultado de la fórmula, ¿solo se va a tomar en cuenta el entero y los decimales no van a importar o se puede redondear? Sí, aquí vamos a redondear. Como es una estimación, las cifras monetarias en estos ejercicios todas son enteras, si se fijan. Entonces, como es una estimación, realmente no tiene mayor utilidad usar decimales acá, ¿no? Porque aquí, en la cifra que ustedes tienen, que es 306.581, decimos que las ventas de equilibrio son 306.581, ¿no? Aproximadamente, porque hay cierto margen de error en las estimaciones, porque nadie puede asegurar que en el próximo año vamos a gastar exactamente 170.450, ni un peso más ni menos. Eso es imposible, ¿no? Por ahí va a estar. Aproximadamente van a ser estos gastos de operación, ¿no? Entonces, esto también enteros suficiente, ¿no?
Entonces, y hemos dicho aquí esta cifra de las ventas en equilibrio es 306.581. Ya tienen la estructura, esas las anotamos acá. 306.581. ¿no? Como se va a mantener el mismo margen de utilidad, eso multiplican por 0,5482, el mismo margen de utilidad bruta que había aquí. Eso multiplican por 0,5482. Y les va a dar eso, ya estoy usando aquí una calculadora, 168.068. ¿no? Aquí anotan 168.068. Aquí, utilidad bruta, 168.068. Redondeando también, ¿no? Ahora el costo de ventas, dale por diferencia de las ventas menos la utilidad bruta, ¿no? Esto menos esto les va a dar el costo de ventas por diferencia. Es decir, a ver, les va a salir 138.513. Acá, escriban 138.513. Continuamos. Los gastos de operación, ahora van a poner estos 170.450. ¿no? Estos 170.000, porque eso se va a mantener, dice. ¿no? 170.450, anotan acá. Y eso les da, ¿cuánto les da? 31.937, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? No, creo que yo me dio la operación. ¿Cuánto les da acá? Sí, no da 31.000, yo he hecho otra operación. A ver, tendría que ser... 2.382. ¿Cuánto? 2.382. Exactamente esto les da, ¿no? Así como aquí está, 2.382 negativo da. Negativo. Sí. Entonces, está bien en negativo, utilidad de operación. En realidad es una pérdida de operación, pero está bien aquí anotado, utilidad de operación negativo, 2.382, eso es correcto. Si anotamos pérdida de operación, tendríamos que anotar en positivo, ¿no? O sea, la pérdida es de 2.382, eso está bien dicho. Pero no estaría bien dicho pérdida de operación menos 2.382, sería doble negación. No sé si entiendes, no vamos a ser mayor lío de eso. Lo correcto es, si está negativo, es utilidad de operación. Es lo más apropiado. En el fondo, esto es una pérdida de 2.382 de operación. Luego sumamos los ingresos que ya teníamos registrados y esto también, esto es lo mismo, ¿no? Esta